su equipo vamos a hacer España muy grande, porque vamos a hacer nuestro reino, nuestra región muy grande también. Bien, yo en primer lugar quisiera pediros disculpas porque no os voy a decir, no voy a mentir, porque en Vox no mentimos. Decimos siempre la verdad, pese a lo que pese. Sabíamos que seríamos muchos los que estaríamos hoy aquí, y por eso cogimos una sala más que está abajo. Pero sinceramente, tantos que se han quedado en la calle, hasta ahí no habían llegado nuestras previsiones. Eso quiere decir que son tantos y muchos más los valencianos y los españoles que están confiando en este proyecto tan ilusionante y tan importante para hacer una Valencia viva y una España viva muy pronto. Por eso os quiero decir que esta tarde, después de la comida, los que no hayan podido entrar, podrán tomar un café y estar un ratito con nuestro querido secretario general, Javier Ortega, y así como a los que están en la sala de abajo, en la que se está emitiendo por streaming, también luego bajará Javier Ortega a saludarles a todos ellos. Por tanto, todos estamos juntos aquí y todos estamos por lo mismo. Quiero agradecer la presencia de Soledad Feases, es la presidente de Vox Teruel, que está aquí con nosotros. Quiero saludarla y agradecerle su compañía. Soledad, gracias por venir. También a todo el equipo de Vox Castellón, que son una piña, que son trabajadores, que verdaderamente sienten nuestra España, nuestro reino, y que están acompañando a Llanos hoy aquí con nosotros. Y por supuesto, daros la bienvenida a todos vosotros, amigos, todos afiliados y simpatizantes de Vox en nuestra Valencia, en nuestra provincia, en nuestro reino de Valencia. Y, como no, agradecer la presencia de nuestro secretario general, Javier Ortega Smith, que hace el honor de estar con nosotros hoy aquí y del que he podido sacar ya una promesa de que antes de acabarse este año volverá a visitarnos. Por tanto, muchas gracias por haber venido. Bien, hace hoy una semana nos encontrábamos en Barcelona. Unos 40 o 50 afiliados y amigos de Vox fuimos desde Vox Valencia y desde todas las partes de España llenamos las calles de Barcelona, más de 50-60.000 personas. Allí pidiendo elecciones ya, pidiendo recuperar nuestra España en una parte del territorio nacional. Y allí decía un empresario, el señor Opazo, que, que nos ayudó, o nosotros colaboramos con él, porque él fue el que organizó esa macro manifestación en Barcelona. Decía que ahora es el momento de la resistencia. Y a mí siempre me han dicho que la resistencia es una resistencia pacífica, que es una resistencia, de alguna manera, sí, hacer frente, pero de una forma pasiva, aguantar, soportar. Yo creo, sinceramente, y con todos mis respetos a nuestro querido José Manuel Opazo, que ahora no es el momento de la resistencia, ahora es el momento de la revolución, porque ahora los revolucionarios de verdad somos nosotros, los que estamos aquí. Se ha acabado eso del sofá, se ha acabado eso de decir, ya harán por mí. Todos los que estáis aquí habéis dado un paso adelante, todos los que estáis aquí sois unos héroes, todos los que estáis aquí podréis decir un día que Valencia la recuperasteis, que evitasteis el fin de nuestra tierra, que recuperasteis España para las futuras generaciones, para vuestros hijos, porque todavía estamos a tiempo, pero no nos queda mucho. Por tanto, este paso que habéis dado todos los que estáis aquí, tiene que ser un primer paso de una carrera que todos juntos, en unión y con ilusión, también con mucho esfuerzo, llevemos adelante para construir otra vez España, la España que le debemos a nuestros antepasados, la España que nos dejaron en herencia, la España que queremos dejar a nuestros hijos, esa España que respeta nuestras tradiciones, esa España que respeta nuestras raíces, esa España que respeta a los ancianos, a los enfermos, a los niños todavía en el vientre de su madre, a los que para algunos ya no son útiles, pero que tienen toda la dignidad humana
como personas. Los que estamos aquí hemos dicho basta ya, ya no podemos más, ya tenemos que tomar partido, tenemos que jugárnosla. Nuestra familia, la familia natural, que no tradicional, porque no nos van a engañar con las trampas del lenguaje, la familia es natural, esa familia es la que vamos a defender desde Vox, porque defendemos la dignidad de las personas, y vamos a defender la iniciativa privada, y vamos a defender ese ingenio que tienen los españoles, y especialmente los valencianos, que somos valencianos, españoles orgullosos y somos universales, porque hemos sabido llevar al mundo las artes, las ciencias, la filosofía, el derecho, y tenemos magníficas pruebas de ello a lo largo de los siglos y también en estos momentos. Esa herencia que nosotros estamos dignificando, esa herencia que queremos presentar ante Valencia y ante el mundo y ante nuestra querida España, nadie nos la va a quitar. Y además vamos a defender la unidad de nuestra patria, porque España es una, porque como dice nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, España ni se negocia, ni se contrata, ni se vende, ni nada de nada, ni siquiera se vota en un referéndum, no tenemos derecho. España estaba antes que nosotros, España, como os he dicho, es herencia de nuestros antepasados, es una construcción querida voluntariamente por todos los que formaron nuestra España, no desde hace 500 años, sino desde hace prácticamente 2000 años que estamos juntos y estamos orgullosos de ello. Por tanto, vamos a defender nuestra patria. Yo os quiero pedir a todos los valencianos que nos ayudéis, que estéis con nosotros, que ese pasito que habéis dado se convierta en un segundo y en un tercero. Nosotros no estaremos todavía en las televisiones, no estamos todavía en las instituciones, pero estamos todos como españoles de a pie, como valencianos de a pie, estamos en la calle, estamos en la familia, estamos en el trabajo, estamos en asociaciones, estamos con nuestros vecinos. Y allí tenemos que llevar el mensaje de Vox, tenemos que llevarlo con valentía, porque lo que no digamos nosotros, lo que no digáis cada uno de vosotros, nadie lo va a decir, solamente vosotros, solamente Vox está defendiendo frente al relativismo, frente a los culpables, frente a los cómplices, porque todos están juntos en el mismo lado, solo Vox va a decir todo aquello que defendemos, todo aquello que queremos para nuestra querida España, para nuestra querida Valencia, también frente a los imperialistas, supremacistas que nos quieren conquistar. No lo vamos a consentir. Y como sé que no habéis venido a oírme a mí, sino que habéis venido a oír a Javier Ortega, os pido, no os lo paso ya, os pido 2 minutos más, porque os quiero contar un poco el trabajo que está haciendo Vox en nuestro Reino de Valencia, con la unión de nuestros compañeros de las demás provincias y en el equipo jurídico, porque todavía no estamos en las instituciones, pero en Vox, como somos demócratas, como somos verdaderamente libres, creemos, confiamos en la división de poderes, sabemos que hay un legislativo, sabemos que hay un ejecutivo y sabemos que hay un judicial. Y el equipo jurídico de Vox Valencia, como os decía Llanos, está trabajando por el bien de nuestros hijos. Nosotros ya presentamos recurso contra el decreto de plurilingüismo y también hace 2 años, aún las cosas de Palacio ya sabéis que van un poco despacio, todavía estamos en diligencias previas en el tema de esas ofensas a nuestra Mare de Déu dels Desamparats, que la sacaban en un cartel besándose con la Virgen de Montserrat. Vox Valencia ese mismo día se presentó en el juzgado de guardia y estamos en diligencias previas personados y vamos a seguir adelante para condenar a esos que están ofendiendo los sentimientos de todos los valencianos. Y como los valencianos somos españoles de pura cepa, también defendimos, presentamos querella, y en eso estamos, contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, por omisión, por dejación de funciones, por haber consentido y autorizado la fijación
o la pintura de ese mural que defendía, que hacía proselitismo de los etarras y que atacaba a las víctimas de Alsacia. También en eso estamos luchando. Y la última, que no será la última, os lo puedo asegurar, ha sido la que decía Llanos, que hemos presentado esta semana, una querella por presunto delito de prevaricación contra el director general de Política Educativa de la Generalitat Valenciana, porque ni siquiera ellos respetan su propia ley. Una ley que infringe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que echó por tierra el decreto de plurilingüismo, aún así la aprueban por decretazo, estos que nos gobiernan o nos desgobiernan, y ellos mismos incumplen su propia ley porque había un mínimo de un 25% de educación en español para los niños y en los colegios de infantil experimentales, porque van en progresión hacia arriba, están dando un 0% de español. Eso ha sido denunciado mediante querella por el equipo jurídico de Vox Valencia, así como que una asignatura troncal como mínimo en primaria tiene que darse también en español y tampoco se ha respetado. No nos gusta esa ley, la cambiaremos. No podemos vivir en una nación en la que no podemos hablar y estudiar todos en la lengua que nos une a todos los españoles. Eso no se puede consentir. Eso lo vamos a cambiar desde Vox. Por supuesto, todas estas querellas tienen el beneplácito, el consejo y la autoritas del equipo nacional jurídico de Vox, que encabeza Javier Ortega y nuestro querido vicesecretario nacional jurídico, Pedro Fernández. Pues bien, todo eso y lo que venga, imaginaos lo que estamos haciendo, imaginaos lo que haremos por Valencia, imaginaos lo que haremos por España, el día que estemos en las instituciones. Ahora sí que España tiene una solución, ahora sí que Valencia tiene una solución. Ya no me vale el mal menor, ya no me vale votar con la nariz tapada. Ahora hay un bien, y ese bien en estos momentos, por Valencia, por España, solamente lo representa Vox. Por último, quiero deciros que los que queráis acompañaros al gran acto de Vox el próximo 7 de octubre en Vistalegre, que vamos a llenarlo con más de 10.000 personas, con más de 10.000 banderas de España, estáis invitados. Podéis dar vuestro nombre y apellidos y vuestro teléfono en las mesas de fuera y desde Vox Valencia os llamaremos, os diremos los horarios, os diremos los precios, porque saldrán autobuses oficiales de Vox Valencia para unirnos a nuestros compañeros de toda España en Vistalegre. Será el gran acto de Vox y será el pistoletazo de salida de una España viva, de una España por venir que ya está muy cercana. Queridos amigos de Vox en Valencia, queridos amigos, queridos simpatizantes, os necesitamos. Contamos con vosotros. Ya solamente me cabe daros las gracias por vuestra asistencia, pediros disculpas porque con nuestros escasos recursos llegamos donde llegamos con un gran esfuerzo, os lo puedo asegurar, y simplemente me queda presentaros a alguien que no necesita presentación. Es Javier Ortega Smith, nuestro secretario general. Es una gran persona, es un gran hombre, un gran amigo y un gran español. Con todos ustedes, Javier Ortega.